Cine estaba más tranquilo de lo habitual, el vestíbulo casi vacío. Me saludó con el mismo comportamiento fácil, pero noté la forma en que sus ojos se demoraban cuando hablamos. Había una diferencia ahora, sutil pero inconfundible. Elegimos los mismos asientos, última fila, rincón lejano. Mientras se reproducían los avances, sentí que la tensión regresaba. No era incomodidad, solo una extraña conciencia eléctrica de su presencia, del espacio entre nosotros, de la forma en que mis hombros parecían derivar hacia los suyos sin intención. La película comenzó. La pantalla se iluminó con paisajes tranquilos y diálogos lentos. Intenté concentrarme, pero mis pensamientos seguían desviándose hacia los lados. Luego, a mitad de una escena donde dos personajes se sentaban en un silencio incómodo en la pantalla, lo sentí de nuevo. Su mano cerca de la mía. No la agarró. No la sostuvo. Solo la colocó cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de ella. Lo suficientemente cerca como para saber que no era un accidente. Y no me alejé. En cambio, me quedé quieta, respirando lenta y superficialmente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el momento. Sus dedos rozaron los míos una vez, luego otra, y luego, sin una palabra, se deslizaron entre los míos. Un gesto simple, pero se sintió como una confesión. Ninguno de los dos miró al otro. Solo nos quedamos sentados allí, con las manos unidas en silencio mientras la película continuaba. Cuando los créditos comenzaron a rodar y las luces se encendieron, nos quedamos sentados de nuevo. Y de nuevo, no dijimos nada en el camino a casa. Pero todo había cambiado. Los días que siguieron a la segunda noche de cine fueron más silenciosos de lo que esperaba. Demasiado silenciosos tal vez. No en el sentido externo. El mundo seguía moviéndose como siempre lo hace. Teléfonos zumbando, platos tintineando en el fregadero después de la cena, el murmullo bajo de la televisión de fondo. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Me encontraba regresando a ese momento, nuestros dedos entrelazados, la presión silenciosa de su mano contra la mía, como si fuera un recuerdo de un sueño que no se suponía que recordara. No había sido dramático. No hubo grandes declaraciones, ni música épica detrás del momento, solo una comprensión silenciosa y compartida, una conexión que había entrado en existencia sin ceremonia. Pero estaba allí, innegablemente. Vivía en el espacio entre nosotros ahora. Un pasajero silencioso en cada cena compartida, cada paso por el pasillo, cada mirada que se demoraba un segundo demasiado largo. En casa, interpretábamos bien nuestros roles. Carlos era su yo habitual, fácil de llevar, servicial, lleno del tipo de confianza casual que viene de la juventud y el autodominio. Pero ocasionalmente lo atrapaba mirándome, su mirada firme y legible. Y justo así, sentía que el calor subía a mis mejillas, el aleteo regresaba a mi pecho. Intenté convencerme a mí misma de que no era nada, de que estaba leyendo demasiado profundamente en las cosas, de que estaba imaginando señales que realmente no estaban allí. Pero en el fondo, sabía mejor. Algo se había puesto en marcha. Unos días después, llegué a casa y encontré una nota en la encimera de la cocina. Solo un pedazo de papel doblado una vez con una caligrafía familiar. Viernes, 9:30, mismos asientos. No había nombre, ni contexto, pero no necesitaba haberlo. Mi corazón latió con fuerza mientras doblaba el papel de nuevo y lo metía en el bolsillo de mi abrigo. Para cuando llegó el viernes, había ensayado una docena de posibles escenarios en mi mente. Quizás nos sentaríamos durante la película y fingiríamos que nada había pasado nunca. Quizás tendríamos una conversación ligera después y seguiríamos nuestros caminos separados. O tal vez reconoceríamos lo que ambos ya sabíamos, silenciosamente en el lenguaje de las miradas y la presencia. Llegué al cine unos minutos antes. Carlos ya estaba allí, recostado casualmente contra la pared justo afuera de la entrada, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Sonrió cuando me vio, y sentí que el nudo en mi estómago se deshacía un poco. El aire entre nosotros era fácil en la superficie. Pero debajo había algo completamente diferente. Una conciencia, una corriente silenciosa que nos atraía hacia algo innombrado. «Espero que estés listo para uno serio esta noche», dijo, sosteniendo los boletos. «Este tiene críticas excelentes por trauma emocional». Me reí, agradecida por la ligereza. «Excelente, vine preparada para llorar». Nos dirigimos adentro, acomodándonos una vez más en la fila más lejana, el pequeño rincón del cine que se había convertido en nuestro sin haber sido reclamado nunca. Las luces se atenuaron y la película comenzó. Esta fue diferente a la última. Era tranquila, deliberada, una historia sobre personas que se amaban pero no podían decirlo en voz alta. Cada línea susurrada, cada mirada prolongada entre los personajes en la pantalla se sentía extrañamente familiar, como si la historia hubiera sido escrita mientras nos observaba.
Carlos no habló durante la película, pero podía sentir su presencia agudamente. La forma en que se sentaba ligeramente inclinado hacia mí. La forma en que su rodilla rozaba la mía, lo suficiente como para notarlo. La forma en que respiraba, lenta, constante, pero cargada de algo no expresado. A mitad de la película, se reprodujo una escena particularmente emocional en un silencio casi total. Un personaje se sentaba solo en un banco, mirando hacia un lago oscuro, intentando encontrar el coraje para decir algo que había estado guardando dentro durante demasiado tiempo. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta. Pero no era por la escena. Era porque entendía demasiado bien ese sentimiento. Y luego lo sentí, la presión gentil de la mano de Carlos contra la mía. No era forzada, no era exigente, solo estaba allí. No lo miré. No necesitaba hacerlo. Volví mi palma hacia arriba, aceptando silenciosamente el contacto. Nuestros dedos se entrelazaron naturalmente, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Allí, en la oscuridad tranquila, dijimos todo lo que no sabíamos cómo decir en voz alta. Para cuando comenzaron a rodar los créditos, podía sentir el peso de su mirada sobre mí. Finalmente me volví para encontrar sus ojos. No sonrió, pero había una suavidad allí, un tipo de resolución silenciosa. Caminamos hacia el auto en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio no se sentía incierto. Se sentía intencional, como si estuviéramos permitiendo espacio para que el momento se asentara entre nosotros. Cuando llegamos a su auto, abrió la puerta del pasajero para mí, luego hizo una pausa, con una mano descansando en el marco. Finalmente, habló, su voz baja y tranquila. ¿Alguna vez sientes que cuando estás viendo algo en la pantalla, no es solo entretenimiento? ¿Como si te estuviera mostrando algo que ya sabías pero no habías admitido todavía? Lo miré sorprendida por la pregunta. No porque me sorprendiera, sino porque era exactamente lo que había estado pensando. Sí, dije más a menudo de lo que me gustaría admitir. Asintió, luego dio un paso atrás, dejándome deslizarme en el asiento. El camino a casa estuvo lleno del suave zumbido del motor y la luz ocasional de las farolas pasando. Ninguno de los dos alcanzó la radio. Cuando nos detuvimos frente a la casa, no apagó el encendido de inmediato. Miró directamente al frente, con las manos descansando ligeramente sobre el volante. No quiero que esto sea confuso para ti, dijo. Después de un momento, me volví hacia él, sin saber cómo responder. Mis pensamientos estaban enredados, mis sentimientos dispersos. Pero debajo de todo eso había una verdad que no podía negar. Ya lo es, admití, pero no de la forma en que piensas. Finalmente me miró. Su expresión era gentil pero seria. Entonces tal vez simplemente dejemos de fingir que no lo sentimos. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de cosas que no estábamos listos para nombrar todavía. Esa noche, me quedé despierta durante horas, mirando el techo, repitiendo cada palabra, cada mirada, cada segundo silencioso de esa noche. No sabía qué venía después. No sabía en qué nos estábamos metiendo. Pero sabía con una claridad que no me había permitido antes que algo real estaba comenzando a tomar forma. Algo frágil, sí, pero honesto. En los días que siguieron, nuestras rutinas permanecieron mayormente iguales. Cocinábamos comidas, veíamos televisión, intercambiábamos cortesías con otros en la casa. Pero cada vez que estábamos solos, incluso por un momento, el aire entre nosotros cambiaba. Estaba en la forma en que me pasaba una taza de café por la mañana, con sus dedos rozando los míos. En la forma en que su mirada se demoraba cuando entraba en una habitación, en la forma en que me atrapaba sonriendo cada vez que escuchaba sus pasos por el pasillo. Una noche, estaba en la cocina enjuagando una taza cuando lo escuché entrar. No dijo nada al principio, solo se recostó contra la encimera, observándome. ¿Noche de cine otra vez?, preguntó casualmente. Me volví, dejando la taza a un lado. ¿Otra montaña rusa emocional?, sonrió. Esta es un poco diferente. Pensé que podríamos verla aquí. Dudé, luego asentí. Claro. Esa noche, después de que todos los demás se hubieran ido a la cama, nos sentamos en extremos opuestos del sofá. La televisión proyectaba una luz azul suave a través de la habitación. La película se reproducía, pero de nuevo mi mente divagaba. Era consciente de lo cerca que estaba, de la forma en que su presencia llenaba el espacio a mi alrededor. A los 10 minutos, se acercó más. A los 15 minutos, nuestros hombros se tocaron. Para la marca de los 30 minutos, nuestras manos se habían encontrado de nuevo. No hablamos durante la película. No teníamos que hacerlo. Cuando terminó, los créditos rodaron silenciosamente y me volví hacia él. Esto ya no se trata solo de películas, dije. Asintió. Lo sé. Miré hacia abajo a nuestras manos, aún unidas. No sé a dónde va esto.
Yo tampoco, respondió. Pero no quiero fingir que no está sucediendo. Hubo un momento de quietud, luego una respiración compartida, como si el mundo hubiera hecho una pausa lo suficientemente larga para que reconociéramos la verdad entre nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba de la edad. No se trataba de roles o expectativas. Se trataba de conexión. Inesperada, complicada, innegable, y ya había comenzado. La casa estaba llena de sonidos familiares. El rumor bajo del lavavajillas, el suave crujido de los pisos asentándose, el tintineo ocasional de cubiertos siendo guardados. Y sin embargo, en los espacios silenciosos entre esos sonidos, vivía algo más, un ritmo que nadie más podía oír. Una presencia que daba forma a cada interacción, cada pausa, cada mirada accidental. Carlos y yo nos habíamos convertido en expertos en el silencio. Desde esa noche en el sofá, cuando los créditos rodaron y ninguno de los dos se apartó, algo había cambiado de nuevo. Ya no eran solo los pequeños gestos, los roces de manos, las sonrisas compartidas. Era la forma en que llevábamos el peso de nuestra conciencia a cada habitación que entrábamos. Era la forma en que nos movíamos el uno alrededor del otro como bailarines que conocían la coreografía pero no se atrevían a interpretarla a plena vista. No hablábamos de ello, no directamente. Pero el entendimiento entre nosotros se había profundizado. Ya no había más preguntas sobre si lo que sentíamos era real. La pregunta ahora era cuánto tiempo podríamos existir en este espacio suspendido donde todo era conocido pero nada se decía en voz alta. Algunas noches nos encontrábamos en la misma habitación después de que todos los demás se hubieran ido a la cama. Él estaría sentado en el extremo lejano del sofá, con las piernas estiradas, la luz de la televisión pintando sombras tenues en su rostro. Yo me sentaría cerca, fingiendo desplazarme por mi teléfono o sorber de una taza que realmente no necesitaba. Y lentamente, sin decir una palabra, la distancia se cerraría. Una noche, era un documental. Algo lento y atmosférico. No recuerdo el tema. Paisajes tal vez, pero recuerdo el sonido. La voz del narrador baja y uniforme llenando el silencio como música de fondo para un momento que ninguno de los dos quería nombrar. Carlos estaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se tocaran. El contacto era casual pero deliberado. Podía sentir el calor de él, el ritmo constante de su respiración. Y cuando alcanzó mi mano, se sintió tan natural como alcanzar el control remoto. No nos besamos, no hablamos. Solo nos quedamos sentados allí, con las palmas presionadas juntas, los dedos sueltamente entrelazados mientras el mundo giraba silenciosamente más allá de las paredes de la sala de estar. No se trataba de pasión. No en ese momento. Se trataba de presencia, de ser visto, de ser conocido. Cuanto más tiempo pasábamos así, más difícil se volvía fingir que éramos solo dos personas compartiendo una casa. Las miradas en el pasillo duraban más. Los desayunos compartidos estaban llenos de preguntas no expresadas. Y cada vez que nos cruzábamos en la cocina o en las escaleras, una parte de mí se preparaba para que algo cambiara, pero no lo hacía. Todavía no. Y tal vez eso era lo que lo hacía soportable. Una noche, estaba en la cocina tarde, sirviéndome un vaso de agua. El día había sido largo, lleno de distracciones y tareas sin terminar. Me recosté contra la encimera, dejando que el vaso frío descansara contra mis labios cuando escuché pasos suaves detrás de mí. Carlos no dijo nada al principio, solo se quedó allí, su presencia familiar ahora, firme y tranquila. «Estás despierta hasta tarde», dije, sin darme la vuelta. «Tú también», respondió. Dejé el vaso y finalmente lo miré. Su expresión era ilegible, pero sus ojos tenían esa misma intensidad calmada que había llegado a reconocer. «No podía dormir», admití. Asintió, acercándose más. «Yo tampoco». Nos quedamos allí por un momento, el silencio espeso pero no incómodo. Luego, sin preguntar, alcanzó mi mano de nuevo. Se estaba convirtiendo en nuestro lenguaje, ese acto silencioso de alcanzar. Sin declaraciones, solo conexión. ¿Sientes que solo estamos esperando?, preguntó suavemente. Fruncí el ceño. ¿Esperando qué? ¿A que algo cambie? La pregunta quedó suspendida allí, en el aire entre nosotros. No sabía cómo responder porque en verdad, yo también lo sentía. Esa sensación de que estábamos de pie al borde de algo, esperando un cambio que no podíamos controlar del todo. No lo sé, dije. Tal vez lo estamos. No me presionó, solo asintió y dio a mi mano un pequeño apretón. No estoy tratando de apresurar nada, dijo. Solo no quiero que esto sea algo de lo que nos arrepintamos por no entender mientras teníamos la oportunidad. Eso se quedó conmigo mucho después de que él había subido las escaleras, mucho después de que las luces de la cocina se apagaran y la casa hubiera regresado a su quietud. No se trataba de urgencia.
No se trataba de andar a escondidas o perseguir algo prohibido. Se trataba de claridad, de entender qué significaba esta conexión y qué no. Lo que lo hacía tan complicado era lo natural que se había vuelto. La mañana siguiente, nos sentamos en la mesa del desayuno como cualquier otro día. El sol entraba a través de la ventana, proyectando luz a través de la mesa. Le pasé la mantequilla. Él me entregó la cafetera. No nos tocamos. No intercambiamos miradas prolongadas, pero ambos lo sabíamos. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba ya mirándome. Los días comenzaban a difuminarse, no de una forma dramática. La vida avanzaba con su ritmo habitual. Café matutino, ruido de fondo de la TV, el golpe ocasional en la puerta principal. Pero debajo de la superficie, algo había cambiado de nuevo. El silencio entre nosotros se había vuelto más pesado. No tenso exactamente, pero lleno de cosas que no habíamos dicho y tal vez no sabíamos cómo decir. Carlos había dejado de dejar notas. Ya no había necesidad. Ambos sabíamos cuándo vendría la siguiente noche, y ambos sabíamos que nos encontraríamos en el mismo lugar. Una habitación tranquila, el suave resplandor de una pantalla, y dos personas sentadas lo suficientemente cerca como para sentir el aire moverse entre ellos. Pero algo en ello ya no se sentía como una pausa. Se sentía como una pregunta esperando una respuesta. Esa noche, ni siquiera fingimos ver la película. Se reproducía, parpadeando a través de las paredes, pero ninguno de los dos la veía realmente. Estaba sentado a mi lado, con los hombros ligeramente inclinados hacia los míos, sus dedos rozando el borde de mi manga. «Hay algo en el silencio», dijo suavemente, «que te hace sentir como si al romperlo todo pudiera desmoronarse». Asentí, sin estar segura si se refería al silencio entre nosotros o al de la habitación. «Quizás ambos. Pero a veces», añadió, «no decir nada se convierte en su propio tipo de respuesta». Me volví hacia él. «¿Sientes que hemos estado evitando algo?» No dudó. «Creo que solo hemos estado tratando de sostenerlo con cuidado». Sus palabras se asentaron a nuestro alrededor. Había pasado tantas noches tratando de entender qué estábamos haciendo, qué estábamos arriesgando, qué significaba. Pero en ese momento, algo se volvió claro. No estábamos corriendo hacia algo imprudente. No estábamos persiguiendo calor. Estábamos sosteniendo algo frágil, y ninguno de los dos quería dejarlo caer. Pienso en ello, admití más de lo que probablemente debería. Me miró, su expresión ilegible, pero abierta. Yo también. Luego más bajo. Y no creo que se esté yendo. No había urgencia en su voz, ni presión, solo el tipo de honestidad que solo viene cuando fingir se ha vuelto demasiado agotador. No sabía qué respuesta esperaba. Ni siquiera sabía qué respuesta estaba lista para dar. Pero sabía esto. Lo que sea que hubiera crecido entre nosotros, había echado raíces en la quietud, en habitaciones nocturnas y mañanas tranquilas, en la ausencia de fingimiento. Y ese tipo de conexión no desaparece fácilmente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Carlos se recostó ligeramente, con las manos cruzadas en su regazo. Esa no es solo una pregunta para que yo responda. Tomé un respiro. Lo sé. La película terminó y los créditos rodaron una vez más, sin ser notados. La pantalla se desvaneció a negro y la habitación se volvió más oscura, más silenciosa, pero no nos movimos. «Me importas», dijo después de un momento. Lo miré, luego lo miré realmente. «Tú también me importas». Había algo en decirlo en voz alta que hacía que todo se sintiera más real y de alguna manera más delicado. Asintió, con los ojos fijos en el suelo entre nosotros. «No quiero complicar tu vida». «Ya lo está», dije suavemente. «Pero eso no es tu culpa», levantó la vista. «Entonces dime qué necesitas». Era una solicitud simple, pero no tenía una respuesta simple. ¿Qué necesitaba? Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio. Necesitaba una forma de llevar este sentimiento sin dejar que deshiciera todo lo demás. Y sin embargo, también necesitaba reconocer que había sucedido algo significativo. Fingir lo contrario sería deshonesto, incluso cruel. ¿Podemos simplemente pausar?, dije, no terminarlo, no negarlo. Solo sostenerlo con gentileza un poco más hasta que sepamos qué es realmente. Asintió lentamente. Sí, podemos hacer eso. Nos quedamos en silencio un rato más, ambos mirando la pantalla en blanco como si pudiera ofrecer algún tipo de respuesta. No lo hizo, por supuesto, pero el silencio era diferente esta vez. No pesado, no incierto, solo calmado. Cuando me levanté, él también se levantó. Me alegra que nos hayamos encontrado aquí, dije, gesticulando alrededor de la habitación, no solo hacia el sofá o la TV, sino hacia todas las noches que habíamos compartido en ese espacio, las cosas no dichas, la confianza. Yo también, respondió. En la puerta, me volví hacia él. Buenas noches,
Carlos. Sonrió solo ligeramente. Buenas noches. Y eso fue todo. Caminé por el pasillo, con mis pasos suaves en el piso, mis pensamientos más tranquilos de lo que habían estado en semanas. No sentía arrepentimiento. No sentía confusión. Sentía algo más tranquilo, un tipo de paz. Quizás un sentido de que incluso si no teníamos todas las respuestas todavía, habíamos tratado esto, sea lo que sea, con cuidado. Y a veces eso es suficiente. Nunca esperé que esa noche se quedara conmigo. Había comenzado como cualquier otra noche de viernes, deslizándose en la rutina del final de la semana sin ninguna gran significancia. La invitación llegó a través de un mensaje casual de Carlos, el hijo de mi pareja. Me había preguntado si quería unirme a él para ver una película, algo que habíamos hecho innumerables veces antes. Era parte del ritmo fácil que habíamos desarrollado durante el último año, uno construido sobre intereses compartidos y un aprecio mutuo por los momentos tranquilos. No había nada inusual al respecto, al menos no al principio. Carlos siempre había sido alguien con quien disfrutaba pasar el tiempo. A los 24 años, tenía ese tipo de energía que llenaba una habitación, equilibrada por una veta pensativa que hacía que nuestras conversaciones fueran sorprendentemente profundas. Se comportaba con la confianza de la juventud, pero había algo más debajo de eso, una atención que a menudo me tomaba por sorpresa. Yo tenía 46 años y estaba bien pasada la edad de alterarme fácilmente. Pero algo en Carlos me hacía sentir curiosamente expuesta. Quizás era la forma en que escuchaba. O quizás era simplemente la forma en que miraba a las personas, como si intentara entender lo que no estaban diciendo. Esa noche, nos encontramos afuera del cine justo antes de la función nocturna. El marquesina parpadeaba sobre nosotros, proyectando una luz suave sobre la multitud reunida alrededor de la entrada. Me saludó con una sonrisa. Fácil, familiar. Espero que estés listo para 2 horas de actuación cuestionable, bromeó, sosteniendo los boletos. Me reí y lo seguí adentro. La película era algún tipo de thriller, del tipo que dependía más de señales musicales dramáticas que de coherencia en la trama. Ninguno de los dos parecía particularmente interesado en lo que estaba a punto de desarrollarse en la pantalla, pero no me importaba. La verdad era que estaba allí por el consuelo de la compañía, el silencio compartido y los comentarios susurrados ocasionales. Elegimos nuestros asientos habituales, última fila, rincón lejano. Era más una costumbre que una estrategia. Los asientos solían estar vacíos allí atrás, dándonos el espacio para relajarnos sin preocuparnos por el espacio de los codos o vecinos parlanchines. Cuando las luces se atenuaron y comenzaron los avances, me acomodé en la oscuridad familiar, esperando nada más que una película olvidable y una noche tranquila. Pero casi desde el principio, algo se sintió diferente. Al principio, no podía precisarlo exactamente. Quizás era la forma en que Carlos se inclinaba un poco más cerca cuando hacía una broma sobre el tráiler exagerado en la pantalla, o como su risa se prolongaba un segundo más de lo habitual. Había un cambio en el aire, sutil y lento, como el momento antes de una tormenta de verano cuando todo está solo un poco demasiado quieto. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, pero luego noté con qué frecuencia nuestros brazos se rozaban. No era evidente, no lo suficiente como para llamar la atención, pero sí lo suficiente como para que no pudiera ignorarlo. Un toque casual aquí, un roce ligero allá. Mi piel parecía hiperconsciente de cada contacto, y mis pensamientos, usualmente tan compuestos, comenzaron a dispersarse. Podría haberme movido. Podría haber dicho algo, pero no lo hice. En cambio, me quedé sentada allí, con el corazón latiendo más rápido en mi pecho, viendo escenas desarrollarse en la pantalla sin registrar ni una sola. No estaba pensando en la película. Estaba pensando en la forma en que la mano de Carlos había derivado lo suficientemente cerca de la mía como para difuminar la línea entre la coincidencia y la intención. Y luego me miró. No fue una mirada larga, solo un vistazo en realidad. Pero había algo en sus ojos. Curiosidad tal vez, o un desafío silencioso. El tipo de mirada que te hacía sentir como si estuvieras de pie al borde de algo que no habías tenido la intención de encontrar. El cine estaba casi en silencio excepto por el zumbido del proyector y el crujido ocasional de bolsas de palomitas. Pero entre nosotros había un ruido creciente, no hablado, insistente. No hablé, él tampoco. El resto de la película pasó en una neblina. No recuerdo la trama. Ni siquiera recuerdo el final. Todo lo que recuerdo es la sensación de ser observada, de estar cerca, de contener la respiración por más tiempo del que me daba cuenta. Cuando las luces volvieron a encenderse y comenzaron los créditos, nos quedamos quietos por un momento, como si ninguno de los dos quisiera reconocer el cambio. La caminata silenciosa hacia el auto estuvo llena de pensamientos no expresados y miradas de reojo. No hablamos sobre lo que había pasado o lo que no había pasado, pero lo sentí en cada paso. Algo había cambiado. Y una vez que algo cambia,
Incluso de la forma más pequeña, se vuelve casi imposible fingir que no sucedió. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Seguí con mi vida como de costumbre, trabajo, recados, cenas en casa, pero mi mente seguía volviendo a ese momento en el cine. No era solo la cercanía física. Era la conciencia. La forma en que mi cuerpo había reaccionado sin permiso, la forma en que mis pensamientos se habían desviado hacia espacios en los que no había tenido la intención de entrar. Y luego, una semana después, otro mensaje de él. Nueva película que acaba de salir. ¿Quieres ir? Sin emojis, sin detalles, solo una pregunta simple. Miré la pantalla por un rato antes de responder. Claro, ¿a qué hora? La respuesta llegó rápidamente, seguida del título de la película, un drama esta vez, algo más pesado. Lo reconocí. Una historia sobre personas complicadas tomando decisiones complicadas. Por supuesto, pensé. Por supuesto, esa es la que eligió. Nos encontramos de nuevo un jueves por la noche. Él